en el momento en el que están cerradas las puertas. Fíjense, lo que muestra este tríptico cerrado es el mundo durante el tercer día de la creación según la Biblia. El ser humano todavía no está sobre la faz de la tierra, y Dios, que está aquí arriba, como si fuera una mosca, lo ven aquí en esta esquinita, que es un anciano con largas barbas y con 3 coronas, contempla con cierta distancia su creación. Esta pintura se ejecutó en el año 1500. Su artista, un pintor bien particular, tarda entre 5 y 10 años, no saben muy bien los expertos, en terminar. Y cuando la termina es objeto de todo tipo de controversias. Lo primero que llama la atención es que nunca estuvo en una iglesia, pese a que su historia parece religiosa y fuera está Dios. Pero si abrimos las puertas, veremos que su interior, aunque parece que sí un tono religioso, nos muestra algo que también se escapa de la descripción tradicional que podemos encontrar en la Biblia. Cuando este cuadro llega a España, a la corte de Felipe II, al monasterio del Escorial, el padre Sigüenza, el confesor de Felipe II, que es el que se enamora de esta pintura y el que se la trae aquí para su colección de Bósforos, se ve forzado a explicar esta pintura de una manera ortodoxa. Dice que esta pintura es un intento por explicar la variedad del mundo a partir de la creación de Adán y Eva. Y nos dice el padre Sigüenza que este tríptico hay que empezar a leerlo desde la izquierda, como haríamos con los textos, con un libro, de izquierda a derecha. En el panel de la izquierda veríamos a Adán y Eva con Dios Padre en el centro, en el momento en el que Dios presenta Eva a Adán. Fíjense, en el segundo panel lo que tendríamos sería las consecuencias de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, la multiplicación de los hijos de Adán y Eva, por eso toda esa marabunta de personajes, la irrupción del pecado en la vida de los humanos y un aviso, que es lo que tendríamos aquí, sobre a dónde nos puede llevar el pecado y la corrupción, que es a la catástrofe, al infierno, a la extinción de la humanidad, que sería lo que veríamos en este último panel conocido como el infierno. Pero si ustedes se fijan con detalle en esta obra y le dedican más del minuto de media, que es lo que los visitantes del Prado más o menos pasan delante de cada uno de los cuadros frente a los que se paran, empezarán a ver cosas que no encajan con la descripción del padre Simón. Por ejemplo, si ustedes son buenos lectores del Génesis, del primer libro de la Biblia, y se fijan, por ejemplo, en este sector de aquí del Jardín de las Delicias, verán que hay un león devorando a una gacela en el paraíso. Es una escena que refleja claramente la muerte. Y sabemos que Adán y Eva vivían en un lugar donde no existía la muerte. No existe la muerte hasta que no ingieren del árbol prohibido, hasta que no toman la fruta prohibida. Y sin embargo, ahí está representada la muerte. Hay otras escenas de caza singulares también en ese panel del paraíso que contradicen la idea de que se trata de la representación ortodoxa del jardín del Edén, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un gato también que sostiene a su presa en la boca. No fiado, pero bueno, si ustedes tienen visión de rayos X, lo verán rápidamente. Y ahora les voy a mostrar un pequeño detalle que para mí fue el para entender este cuadro. En septiembre de 1598, Felipe II está agonizando en el monasterio de Escorial. Y en su dormitorio, él no puede ya apenas ni moverse, le pide a sus ayudas de cámara que le acerquen unas pocas reliquias de las que él había ido atesorando durante aquellos años. Son 7.200 las reliquias inventariadas que Felipe II introduce en el monasterio de Escorial. Él pide una serie de ellas, a las que le tiene especial afecto, para que le ayuden en el tránsito al más allá. Y le pide también, consciente de que se va a morir, que le acerquen al jardín de las delicias. Con gran operación, o sea, con un gran artificio, tienen que meter ese cuadro en la habitación lateral del dormitorio del rey, en una posición para que él pueda verla. Y nunca se ha sabido muy bien por qué, el padre Sigüenza tampoco lo explica,
¿Por qué ese afecto de Felipe II por esta pintura en ese postrero momento de su vida? ¿Por qué él cree que, de alguna manera, contemplando el Jardín de las Delicias en su agonía, él va a encontrar mejor el camino hacia el más allá, la ruta para que su alma encuentre el más allá? Bueno, pues realmente Felipe II sabía lo que se hacía. Está efectivamente el camino al más allá representado en este tríptico, y está en el panel del paraíso. Imagínense que ustedes pueden trazar una línea que vaya de aquí a aquí y de aquí a aquí. O sea, que puedan hacer como un aspa. Esa X marcaría el centro geométrico de la tabla, y el centro geométrico estaría situado ahí, en el árbol del paraíso, ¿no? En esa especie de árbol carnoso. ¿Ven ustedes que hay un punto dentro? Casi como si fuera el lugar donde plantar el compás. Bueno, si lo ampliamos, ¿ven ustedes que hay algo dentro del punto? Sí. ¿Saben lo que es? ¿Lo distinguen? Es una lechuza. La lechuza es un animal psicopómpico. Es un animal psicopómpico. Es el animal que, según la tradición clásica griega, es capaz de conducir el alma de los difuntos al más allá. ¿Por qué? Porque el animal en cuestión, esta lechuza en cuestión, es un ave que es capaz de volar y de orientarse perfectamente en las tinieblas, en la noche. Y en la creencia de los antiguos griegos, animal con esa actitud, con ese don, permitiría la guía de un alma por los territorios del más allá. La idea viene del Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto también tienen sus animales psicopómpos, por ejemplo, el dios Anubis. El dios Anubis tiene cabeza de chacal. El chacal es una criatura de la noche que también se maneja en las tinieblas y que por lo tanto se convierte en el perfecto acompañante de los difuntos al más allá. Así que Felipe II, hombre leído y que conocía la tradición clásica, sabía que esta pintura podía actuar como psicopompo, como guía de su alma al otro lado. Pero con eso no se acaba la función del Jardín de las Delicias, porque hay ciertas cosas muy difíciles de explicar. Por ejemplo, en este panel del infierno aparecen representados todo tipo de clases sociales, estamentos religiosos, aparecen todos los vicios capitales del ser humano. Si ustedes se fijan en ese panel del infierno, no hay vegetación, todos son máquinas, y algunos han llegado a pensar que se trata de una especie de caricatura mordaz que hace Jerónimo Bosco del tiempo de Jerónimo Bosco, es decir, del momento histórico que vive Jerónimo Bosco. La pintura se hace en el 1500 y está lleno de chascarrillos, podríamos decirlo, gráficos, de cosas que están sucediendo en esa época, en el 1500. Por ejemplo, la corrupción de la Iglesia, la pérdida de credibilidad de los papas está representada de manera muy gráfica. Hay incluso, por ejemplo, un cerdo con una toca de monja que le está susurrando libidinosamente a un señor. Hay cosas así, ¿no? Es una crítica del momento. Hay incluso chistes más trocaces, como este. No sé si ustedes ven a un señor desnudo, con el trasero en pompa y con una partitura tatuada sobre el trasero, el Codex Gluteo, una partitura para el instrumento de viento. Pero fíjense, es decir, esto se pinta en el año 1500 y ustedes en el año 2013 siguen riéndose. Es decir, el Bosco sabía lo que se hacía. Pero hay otra cosa que es la que, nos vamos a poner serios, la que marca el valor de esta pintura. Miren, Jerónimo Bosco no firma esta pintura. A diferencia del resto de obras suyas que colecciona Felipe II, y que muchas de ellas están en la sala 56 del Museo del Prado, otras en el Escorial, en donde puede leerse en caracteres góticos Hieronymus Bos, aquí no aparece la firma de Bosco. Es su mayor obra, la más grande que él ejecuta en vida, a la que más tiempo dedica, la más minuciosa en los detalles, y sin embargo no la firma. O no la firma como había firmado las otras. La firma con su rostro. Y es el rostro más grande que está en esta composición. El rostro del pintor, por alguna razón curiosa, que ahora les explicaré, no está en el paraíso o en la tabla central, está en el mal llamado infierno.
es el hombre árbol. Ese rostro que no está aterrorizado, ven ustedes que no está asustado, ese rostro sereno está contemplando lo que hay en esa tabla del infierno. ¿Y qué es la tabla del infierno? Pues muy probablemente es el momento del Bosco, lo que antes decía, la sociedad del Bosco. El Bosco contempla a su pueblo desde su perspectiva privilegiada como humanista. Lo que tienen ustedes que saber es que el Bosco militó en una secta que se conoció en su momento como los Hermanos del Espíritu Libre. Era una secta en los Países Bajos muy curiosa, que creía que el fin del mundo estaba cerca, iba a llegar en el entorno del 1600, creía que el apocalipsis era inevitable y que solamente se salvarían unos pocos que hicieran el esfuerzo, antes de que llegara la gran catástrofe, de parecerse a Adán y Eva antes de ingerir la fruta prohibida, es decir, que se parecieran a los primeros padres. Por eso a esa secta se la llamaron los adamitas, se la llamó los adamitas, porque querían ser como Adán. Pero, claro, lo que hacían los adamitas es lo siguiente. Leyendo las escrituras se dan cuenta de que el primer signo de corrupción del ser humano es, después de la ingestión de la fruta prohibida, Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos, ¿verdad? Se dan cuenta de que deben esconderse, se esconden sus vergüenzas. Así que lo que hacen los adamitas es proponer lo contrario. Para parecernos a los primeros padres, vamos a desnudarnos. Y hacen sus ritos desnudos, cosa que no le gustó nada al Santo Oficio, como ustedes se pueden imaginar. Por lo tanto, esto sería un retrato de la sociedad del Bosco, la sociedad corrupta. Esto podría ser un retrato de los adamitas, todos desnudos, porque en esa tabla están todos desnudos, haciendo ritos, danzando, caminando en círculos, haciendo algún tipo de, digamos, ceremonia para desprenderse del pecado. Y esta última tabla no sería Adán y Eva en el paraíso, sino el hombre y la mujer perfectos del futuro que emergería después de ese fin del mundo que esperaban los adamitas. Lo llamativo de este asunto es que volvemos a encontrar el Bosco en esta tabla, justo donde debería haberla firmado un artista, ¿no? En la parte inferior derecha, aquí. Miren, es el único personaje que está vestido en esa tabla central. ¿Ven ustedes que emerge como de una cueva? Es como si, claro, esto hay que verlo en el original, pero es como si de repente la cueva fuera el canal de comunicación que comunica esa tabla con el infierno. Es decir, él viene de la oscuridad, viene del momento oscuro, del instante oscuro de la especie.